Hoy es día del Señor, ¿cierto? Y nos hemos reunido para alabar su nombre. Creo que el domingo es el día más importante de toda la semana, no solo para la iglesia, sino de hecho para cada creyente. El domingo es el día más importante de toda la semana porque es el día que buscamos hacer una sola cosa y es adorar a Dios. Nos reunimos para adorar el nombre del Señor. Por eso hoy quiero iniciar un estudio con ustedes acerca del día del Señor, acerca del domingo. ¿Y qué tan importante es el domingo en la vida de un cristiano? Por supuesto, la importancia del domingo, como está indicado en la palabra de Dios. El domingo es para adorar al Señor. Es su día. El único propósito por el que nos reunimos y vivimos el domingo es para adorar el nombre del Señor. Ese es el propósito. Nos reunimos, oramos juntos, cantamos a Dios, abrimos su palabra, leemos su palabra, se predica su palabra, tenemos compañerismo, nos amamos unos a otros, nos servimos unos a otros y crecemos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo lo que hacemos es con el propósito de adorar a Dios. El domingo es para adorar al Señor. Y es como decía aquel Salmo 84, cuando el salmista, hablando acerca del templo judío en aquel entonces, el salmista decía en Salmo 84:1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El salmista anhelaba y se regocijaba al estar alabando y adorando el nombre del Señor. Tristemente, aunque el domingo es para adorar a Dios, y eso es lo que la Escritura dice, contrario a esto y de forma muy triste, el domingo es para muchas personas un día para hacer cualquier otra cosa excepto adorar a Dios. La gente usa el domingo para cualquier cosa que se le antoja, ocupaciones, trabajos, diversiones y otras cosas, enfocándose en cualquier asunto excepto en adorar a Dios. De hecho, quizás usted está hoy aquí, se reúne cada domingo y como muchos cristianos se reúnen, pero no entienden la importancia del domingo desde la palabra de Dios. No le damos la importancia de vida al domingo conforme está indicado en la palabra de Dios. Y esto muchos creyentes caen en este problema. Usted sabe, se reúnen, cantan, ofrendan, asisten a una iglesia, pero en verdad no han entendido cuán importante es el domingo. No han entendido cuán importante es adorar a Dios en domingo. Y esto lo expresan a través de las actitudes, muchos cristianos, sus actitudes al venir, su poca planeación, su poca prioridad, su poca puntualidad, su poca asistencia, su frágil inasistencia y su facilidad para faltar. Muchos cristianos no han entendido la importancia del domingo y no le dan al domingo la importancia de vida. Por eso quiero ver con ustedes la visión bíblica del domingo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y por qué es el día que Dios estableció para que su iglesia haga una sola cosa? Adorarlo a Él. Pero antes de estudiar el domingo en las Sagradas Escrituras, tenemos que hablar de otra cosa. Y es que antes de clarificar el domingo en las Sagradas Escrituras, tenemos que hablar del sábado. No solo porque el sábado va antes del domingo, sino porque muchas personas están confundidas con el día en que se debe adorar a Dios. Y básicamente hay tres posturas en esto. Hay personas que creen que se debe adorar a Dios en domingo y se reúnen en domingo y se congregan en domingo. Hay otro tipo de personas que se reúnen en sábado y piensan que el sábado es el día para adorar a Dios. Y hay un tercer grupo que dice, no importa el día que te reúnas, Dios no le importa ni le da importancia a eso. Tres posturas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto?
Déjeme darle un ejemplo muy breve y de verdad quiero que sea muy breve. La llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día es una secta fundada en 1863. La llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día es una secta. Al decir secta significa que no es la iglesia de Cristo. Al decir sectas, quiero decir que es una congregación que, aunque usa la Biblia, tiene otro libro y otros libros que pone por encima como su autoridad de la Biblia. Y eso hace que no sea una iglesia bíblica, sino una iglesia de hombre. Además, fue fundada en 1863. Y eso significa que antes de ese tiempo no existía. Así que no puede ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo existe desde que Él estuvo aquí en la tierra. Así que la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada por una mujer llamada Ellen White, quien dice haber recibido más de 2000 visiones de Dios, las cuales escribió y plasmó en una gran producción literaria, ellos creen que se tienen que reunir en sábado para adorar a Dios. Esta secta está en 213 países y cuenta con 22 millones de personas como miembros. 22 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué creen los adventistas? Su nombre determina sus dos creencias principales. Ellos se llaman adventistas del séptimo día. Y eso nos dice sus dos doctrinas principales. Por un lado, ellos creen en el advenimiento de Cristo, esto es la venida de Cristo. Y en segundo lugar, ellos creen en el séptimo día como día de adorar a Dios. Ellos son sabatistas. Creen que el sábado no solamente es el día de adorar a Dios, sino también se tiene que adorar a Dios de una manera ese día. Estas son sus doctrinas principales. Son sabatistas, se reúnen el sábado. Creen que Dios mandó eso. No solo creen en profecía, creen en que el séptimo día no se abolió, no se canceló, sino que sigue vigente. Déjame decirle 3 citas de ellos en su declaración de fe. Esto está en su página oficial web. Y déjeme citarle algunas cosas. Primero, y cito, visión. En armonía con las grandes profecías de las Escrituras, entendemos que el clímax del plan de Dios es restaurar a toda su creación en completa armonía con su perfecta voluntad y justicia. Cierro cita. Ellos dicen que la visión de esta secta es que Dios restaure su creación. Eso no dice la Escritura. El gran tema de la Biblia no es la creación de Dios, el gran tema de la Biblia es la gloria de Dios, porque todo es en Él, por Él y para Él, y Cristo es el exaltado, no la creación. Sin embargo, ellos piensan esto, ponen a la creación en el centro en vez de a Dios. Cito una más. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos. Estos expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas. Y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Cierro cita. Ellos están diciendo de entrada que los 10 mandamientos reflejan el amor, la voluntad y los propósitos de Dios. Bueno, eso no dice Pablo. Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que te hace ver la ley es tu pecado, no el amor de Dios. Tu pecado. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Y además esta cita dice que el día de reposo, sábado, es obligatorio para todas las personas en todas las épocas. ¿Es eso cierto? Última cita. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Cierro cita. Solamente es lo que ellos creen sobre este día. Ellos dicen que es una señal perpetua, que es para todos, que es entre Dios y el pueblo de Dios. ¿Y sabe cómo ven ellos el domingo? Ellos ven el domingo como un día que los que se reúnen están dando evidencia de tener la marca del diablo. Para ellos el domingo es un día pagano. Para ellos el domingo es un día
que no es para Dios, que es un día instituido por el hombre, y ellos celebran el sábado creyendo que Dios llamó a adorarle en sábado. La pregunta es, ¿realmente los cristianos somos mandados a observar el sábado? ¿Realmente los cristianos hoy somos ordenados por Dios a guardar el sábado al estilo de los judíos en el Antiguo Testamento? Dejemos que la Biblia hable. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo, hablando en esta porción a la iglesia en Colosas, nos da una clave muy importante respecto a este tema. Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 8, la palabra de Dios dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo está diciendo, tengan cuidado con las filosofías que no son de Cristo. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo que nadie se engañe por filosofías, pensamientos, ideas, imposiciones que son del mundo y que no son de Cristo. Porque en Cristo, dice el versículo 10, estamos completos. En Cristo tenemos todo cumplido y todo lo que necesitamos está en Cristo. Con ese contexto, Pablo avanza al versículo 16. Mire por favor, versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El versículo 16, Pablo está diciendo que nadie nos juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o, y dice al final, días de reposo. La idea de Pablo en este versículo con decir nadie os juzgue en cuanto a estos temas significa que Pablo está enseñando que la vida espiritual no se evalúa por el cumplimiento de esos mandamientos escritos allí. Lo que estaba pasando en tiempos de Pablo es que las personas estaban queriendo imponer filosofía al cristianismo, y una de esas filosofías era esta: guardar el día de reposo a los cristianos. Y Pablo está diciendo, nadie os juzgue en estas cosas. Nadie te puede evaluar tu vida espiritual por si cumples o no cumples estos mandatos. Nadie te puede evaluar por si guardas un día o no guardas un día. En otras palabras, Pablo está diciendo, nadie te debe obligar a guardar esos días. Dice literalmente al final, en cuanto a días de reposo, Shabbat, guardar el día de reposo. Es la palabra para el día de reposo judío. Escucha esto. Este versículo en esta carta es la única vez en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, en todas las cartas, es la única vez que aparece el día de reposo. No aparece más. Única ocasión en todas las cartas del Nuevo Testamento, que son cartas para la iglesia, esta es la única ocasión que aparece la frase día de reposo, y está para decirnos que no está vigente. ¿Captas eso, hermano? La única ocasión que aparece la frase día de reposo en las cartas es para decirnos que no está vigente. Es para decirnos que nadie te juzgue por si haces eso o no lo haces, porque tu vida espiritual no depende de eso. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento a guardar el sábado. La iglesia nunca fue mandada a guardar el sábado. No hay ninguna reunión formal de la iglesia en sábado en el Nuevo Testamento. Ningún culto se registra en sábado en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habló del sábado, nunca dio instrucción a que los creyentes lo guardaran. Los apóstoles nunca instruyeron a los creyentes a guardar el sábado. Pablo nunca escribió a la iglesia que guardara el sábado.
Pedro nunca llamó a la iglesia a reunirse en sábado. Ningún apóstol llamó a la iglesia a que guardaran u observaran el sábado. La iglesia no es sabatista. Ningún evento fundamental de la iglesia en el libro de los Hechos ocurrió en sábado, ninguno. Y la única ocasión que aparece el Shabbat en las cartas del Nuevo Testamento es para decirnos que no está vigente. Que nadie juzgue tu vida espiritual por eso, porque en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. La única ocasión que aparece aquí es para condenar a los que lo querían imponer. Ahora, escuches, ¿los cristianos somos mandados a guardar el sábado? Pablo dice no. Y de hecho, si lo analizamos en el contexto, Pablo está diciendo no, y en realidad es una filosofía que está condenando el apóstol Pablo. Si alguien te obliga a reunirte en sábado, es una filosofía que engaña y que no va de acuerdo a Jesucristo. Esto es lo que dice Pablo a los colosenses. Sin embargo, esto demanda una explicación, ¿no? Porque nosotros hemos oído del sábado y sabemos que los judíos lo hacían. Y esto demanda una explicación del sábado para que lo entendamos bíblicamente. Así que acompáñenme por favor a donde aparece por primera vez el sábado en el libro del Génesis. Vamos a los orígenes. Génesis capítulo 2, y tenemos la primera mención del sábado, y es en el contexto de la creación. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día de reposo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 1 dice que Dios acabó la creación. Versículo 2 dice que reposó en el séptimo día, es decir, terminó la creación en el sexto y reposó el séptimo día. El primer día es domingo, el séptimo día es sábado. De modo que Dios acaba la creación el viernes y el séptimo día, dice, reposó de la obra que había hizo. Reposó. Shabbat, un verbo distinto a Shabbat. Shabbat. Y Shabbat simplemente significa cesar de trabajar. Lo que hizo Dios en el séptimo día fue dejar de hacer, dejar de crear. Cesó. No quiere decir que descansó, porque Dios no se cansa, sino que la palabra indica cesar la labor. Dejó de crear. Y ese verbo, por ejemplo, está también más adelante en el mismo Génesis capítulo 8, cuando dice que no cesarán las estaciones del año, que no cesarán. Es del mismo verbo Shabbat, que iban a continuar, que no cesarían. O también está ese mismo verbo en Éxodo 5:5, cuando dice que Moisés, a Faraón se enojó porque hacían cesar el trabajo de los israelitas en Egipto. Así que Shabbat, sí, como verbo, simplemente significa dejar de trabajar, dejar, cesar de laborar. Y es lo que Dios hizo en el día séptimo. Ahora, Dios hizo dos cosas respecto al día séptimo. Primero dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. Esto es, Dios dio una bendición a ese día. Dios bendijo el día séptimo, y no es lo primero que ha bendecido Dios, En el capítulo 1, versículo 22, Dios había bendecido a todos los seres vivientes. En el capítulo 2, en el versículo 28, capítulo 1, Dios bendijo a los seres humanos cuando los creó. Y más adelante, en capítulo 9 de Génesis, Dios bendijo a Noé. Así que es algo que Dios hacía continuamente, bendecir sobre su pueblo y sobre su creación. Tenemos ahí en versículo 3 que Él bendijo el día de reposo. Dio una bendición especial a ese día. Y no solo lo bendijo, como el resto de la creación lo había hecho, sino también lo santificó. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Santificar viene de una palabra hebrea que es kadosh.
Y kadosh significa apartar, consagrar o dedicar. Quiere decir que Dios dedicó el séptimo día, no solo lo santificó, sino también lo bendijo como el día en que Él celebraba que había terminado su creación. Escucha esto. La primera vez que aparece el séptimo día en la Biblia no es para un culto, no es para una reunión, no es para imponer nada, no es para marcar un día, es para celebrar que Dios creó todas las cosas. Es para el día de conmemorar que Dios hizo todo, no como un día de adoración corporal como iglesia, sino como un día de conmemoración por la terminación de la obra creadora. Así que vean, la primera vez que aparece el sábado en la Biblia no es para imponer o guardar perpetuamente, sino es para conmemorar la creación que Dios había hecho. Incluso hoy, hermanos, hoy tú podrías cada sábado recordar y agradecer a Dios por su creación. Y el sábado es un precioso día para recordar que Dios creó todo y agradecerle a Él y conmemorar que en 6 días Él hizo la creación, y el sábado recordar al Dios creador y agradecer y conmemorar su creación. Eso es correcto, es lo que hizo Dios aquí. Pero aquí no hay ninguna indicación a reunirse ni a adorarlo como un día especial. Después de que aparece el séptimo día en este versículo, no vuelve a aparecer el término hasta milenios después, hasta Éxodo capítulo 2. ¿Sabe qué quiere decir esto? Escuche, Adán no guardó el sábado, Enoc no guardó el sábado, Noé no guardó el sábado, Abraham no guardó el sábado, Isaac no guardó el sábado, Jacob no guardó el sábado, José no guardó el sábado, ninguno de los patriarcas observó ni guardó el sábado porque Dios no mandó eso. Ninguna de estas personas fueron sabatistas. No se menciona el sábado en todo el Génesis y vuelve a aparecer milenios después hasta Éxodo 12, donde aparece 3 ocasiones antes de la gran aparición del sábado, la 4ª ocasión. Acompáñenme por favor a Éxodo 12 y ahí tenemos la primera de 3 apariciones preliminares. Tome nota de esto, es importante. Éxodo capítulo 12, versículo 7, dice la Biblia: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios está instituyendo ahí una fiesta que tenía que ser cada año, anual. Versículo 16, por favor, note el 16. ¿Cómo iba a ser esta fiesta? Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Parte de la celebración de la Pascua, que comenzaba el primer día y duraba 7 días la celebración de la Pascua, parte de la celebración es que el cierre, el séptimo día, que era sábado, el pueblo se tenía que reunir a celebrar la Pascua o el final de la fiesta de la Pascua. Esta es una fiesta que Dios manda a Israel. Se llama la Pascua, y además dice el motivo, versículo 17, ¿por qué tenían que celebrar esto? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ojo, hermanos, Dios está mandando a Israel a guardar la Pascua. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque Dios los había sacado de Egipto, y esa fiesta anual era la celebración de que habían sido liberados de Egipto.
Esto es la primera aparición en el Éxodo. Esto todavía no es un día de culto semanal, esto no es nada de eso, simplemente es una fiesta anual que ellos tenían que celebrar porque habían sido liberados de Egipto por mano de Dios a través de Moisés. Hay una segunda aparición preliminar, capítulo 13 de Éxodo. Vaya para allá. No solo la Pascua, sino una fiesta más tenían que celebrarla en día séptimo. Éxodo capítulo 13, versículo 6 dice: 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será, ¿qué? Fiesta para Jehová. Y tenemos otra fiesta en el séptimo día. ¿De qué se trataba esa fiesta? Versículo 8, perdón. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Aquí estamos en la celebración de la consagración de los primogénitos. Esto ya no es la Pascua, esto es otra fiesta que se llamaba consagración de primogénitos. Y también se celebraba en sábado, y también era ordenado por Dios a que en ese día recordaran que Dios los había liberado de Egipto. Versículo 14, algo más. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto? ¿Por qué celebramos esto? ¿Por qué guardamos este día cada año en sábado? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Lo nota? Ellos tenían que celebrar esto porque Dios los había sacado de Egipto. Y cuando los hijos preguntaran: papá, ¿por qué celebramos cada año este sábado? Que aquí todavía es cada año. ¿Por qué celebramos cada año este sábado, papá? Ellos tenían que decir, para recordar que Dios nos sacó de Egipto. Y aquí ya podríamos hacer una pregunta. Es más, hágame la pregunta: ¿por qué no celebro yo el sábado? ¿Por qué no guardo yo el sábado? Respuesta: por la misma razón que no celebro Pascua. Porque no soy judío, porque no soy hebreo, porque a mí Dios no me sacó de Egipto y para mí no es esto. Dios está hablando aquí fiestas judías para recordar la obra que había hecho a través de los milagros de sacarlos de Egipto, para que recordaran la liberación de Egipto. Una vez más, hermanos, a veces los cristianos dicen: pero pastor, pero ahí está en la Biblia, se reunían en sábado, adoraban en sábado. Sí, hermanos. ¿A quién se lo dijo Dios? ¿A cristianos? No, a judíos. ¿Por qué se los dijo? Porque los había liberado y ese día era la celebración. ¿Y por qué lo tenían que guardar? Para recordar esa liberación y que no se les olvidara la mano poderosa de Dios. Pero yo no soy judío. Estas eran fiestas. Déjeme mostrarle la tercera aparición del día de reposo en Éxodo. Es en Éxodo 16. Y aquí ya no es una fiesta, aquí es una lección que Dios les quiere dar. Éxodo 16, Dios les va a dar una lección importante a estos esclavos que acaban de salir de Egipto. Éxodo 16, versículo 23. Esto es acerca del maná. Está lloviendo maná. Ellos no lo conocían y Dios se los envía como provisión. Éxodo 16, 23 dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, Shabbat. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Qué está diciendo la Biblia? Moisés dice: no guarden comida de un día para otro de maná porque se va a gusanar. ¿Recuerda eso? Pero el sexto día Moisés les dice: guarden, porque mañana es Shabbat y no va a caer. Israel dice: no guardamos, y el sexto día sí guardamos. ¿Por qué? Porque el séptimo día tienes que reposarlo. ¿Por qué Moisés le da estas instrucciones de parte de Dios? Piénselo. Porque estos israelitas, 2 millones de personas, acababan de salir de la esclavitud de Egipto. ¿Tenían día de reposo en Egipto? ¿Tenían día de descanso en Egipto? Ellos solamente entendían trabajar 24 horas, 7 días de la semana, y tenían una mente de esclavos porque habían sido esclavos 400 años.
Y lo que ahora Dios les quiere empezar a enseñar es que debe haber un día en que lo dedican no al trabajo, sino a Él. Y empezar a quitarles la mente de esclavo que tenían de trabajar 24/7 para comenzar a dedicar un día a su Dios que los había liberado. Y Dios se los trata de enseñar a través del maná. No va a caer maná el séptimo día. No va a caer maná. Es tan importante el séptimo día, judíos, que no va a caer maná. Aprendan la lección. El séptimo día es para mí. Dios enseñándoles a los judíos. Versículo 30, mire cómo cierra esta porción. Versículo 30 dice: así el pueblo reposó el séptimo día. Dejó de trabajar, cosa que ellos no conocían. Reposaron, Shabbat. Lo que hizo Dios en la creación, Shabbat. Dejó de trabajar, cesó de trabajar. Aquí tenemos las 3 apariciones del día de reposo en la Biblia, las primeras. En Génesis, Dios hizo una conmemoración de la creación que había hecho, y de ahí no aparece hasta Éxodo 12, fiesta de Pascua, Éxodo 13, fiesta de los primogénitos, y Éxodo 16, cuando Dios les enseña sobre el maná. Todo esto, iglesia, todo esto que Dios les va diciendo es para preparación a lo que les iba a decir en Éxodo 20. Abra Éxodo 20, por favor. En Éxodo 20 tenemos los maravillosos 10 mandamientos, la ley, el decálogo, la ley de Moisés, los 10 mandamientos famosos. Y en Éxodo 20 tenemos esos 10 mandamientos, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Tercer mandamiento, versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mire, versículo 9, 10 y 11 siguen hablando de lo mismo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la razón. ¿Por qué tenían que acordarse del día de reposo y santificarlo? ¿Por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Cita el Génesis, ¿lo ve? Cita Génesis 2. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Escuche, hermanos, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. De entrada, esto no es una sugerencia a Israel. Esto es una ley. Es el cuarto de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y si nota, Éxodo 20, 1 al 17 son los 10 mandamientos. El mandamiento más largo es este. O sea, el mandamiento que Dios más explicó fue este. Ocupa 4 textos. Es el mandamiento de los 10 que Dios más utilizó tiempo para explicarlo a los judíos. Y una vez más, hermanos, hagan una diferencia. Una cosa es lo que Dios hizo en Génesis 2, y en Génesis 2:2 Dios conmemoró la creación con el séptimo día, pero aquí no es eso. Aquí no es eso. Aquí Dios está poniendo la regla a Israel de separar el sábado como nación. Acuérdate del día de reposo, no era opcional. Está legislando Dios este día. En Génesis 2 fue una conmemoración de la creación. En Éxodo 20 es una legislación. Quieras o no quieras, Israel, tienes que guardar el día de reposo. ¿Con qué propósito? Dios dio 2 propósitos. Mire, por favor, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo que tenían que hacer ese día es santificarlo. Otra vez la misma palabra hebrea, kadosh, separar, apartar, dedicar. Ellos tenían que dedicar el sábado a Dios. Y no solamente era para dedicarlo a Dios o santificarlo a Jehová. Versículo 9 dice otra cosa obvia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Claro, no podían
dedicarlo a Dios si estaban trabajando. Entonces, las dos cosas se complementaban. Tenías que cesar de trabajar para dedicar ese día a Dios. Oye, esta es una buena lección, ¿verdad? Tenías que cesar de trabajar para dedicar el día a Dios. Ahora, recuérdalo otra vez, son esclavos que van saliendo de Egipto. Dios les está diciendo, tienes que descansar un día, y ese descanso no es para flojear. Ese descanso es para dedicarlo a mí como tu Dios. Cuando escuchamos la palabra reposo, que Israel reposaba, toda la gente entiende que flojeaban, o que es un día de pereza, o que es un día de estar acostado, o que es un día de no hacer nada. Dios no está mandando eso. Dios le está mandando a Israel que cesen de trabajar para hacer otras cosas, que es dedicar o santificar ese día a Dios. Que tenían que dejar sus ocupaciones de trabajo, del campo, de labores, para dedicar ese día completo a Dios. Ambas cosas eran necesarias. Si querías dedicar ese día a Dios, tenías que dejar de trabajar ese día. Obvio. Es el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento de la ley buscaba hacer del sábado el día de adoración a Dios judío. Es el día de adoración a Dios judío. Yo no soy judío. ¿Usted tampoco? No fui liberado de Egipto. No estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Romanos 6:14. No soy judío, soy gentil. Yo no estoy bajo el viejo pacto, yo estoy bajo el nuevo pacto, y a mí no se me manda guardar el sábado. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿no debemos guardar los 10 mandamientos? ¿No tenemos que adorar solo a Dios, honrar a padre y madre, no cometer adulterio, no matar? ¿No tenemos que guardar esos mandamientos? ¿Todos se han borrado entonces junto con el del día de reposo? Escucha. Todos los 10 mandamientos se repiten a la iglesia en el Nuevo Testamento, excepto el cuarto. El día de reposo no se repite a la iglesia. Todos los demás se repiten en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, que Dios sea tu único Dios. Todos los demás 9 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento a la iglesia, todos excepto el cuarto. A la iglesia no se le manda el cuarto mandamiento de la ley. No se nos repite a nosotros. Todos los demás sí. ¿Qué quiere decir esto? Que era un día de adoración a Dios exclusiva de los judíos, para recordar la obra que Dios había hecho con los judíos. Dios lo instituye a Israel como un pacto. Y sí, hermanos, con Israel el día de reposo fue un pacto de Dios con ellos perpetuo. Vaya por favor a Éxodo 31, donde Dios amarra esta celebración como algo perpetuo con Israel. Éxodo 31, versículo 12 en adelante. Éxodo 31, 12 dice la Biblia: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Quiénes lo tenían que celebrar por pacto perpetuo? ¿La iglesia? No, ¿qué dice allí? Los hijos de Israel. Versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Por si te perdiste. Señales entre mí y vosotros, pueblo de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Vean, Dios está instituyendo el séptimo día, el sábado, como el día de adoración judía. Dice que sería una señal del pacto entre Dios y ellos.
Dice que sería un pacto perpetuo. Y alguien dirá, ¿perpetuo? O sea, los judíos van a celebrar para siempre el día de reposo. Sabía que durante el milenio, en el reino milenial, Isaías 66:23 dice que los judíos van a celebrar el día de reposo aún durante el reino. Los judíos a futuro volverán a celebrar el día de reposo cuando Cristo reine desde esta tierra. Y usted dirá, ¿y para qué van a celebrar el día de reposo si Cristo va a estar reinando desde ahí? Para conmemorar la obra que Dios hizo con ellos de liberarlos de Egipto. Dios dio esta instrucción e instituyó el sábado como día de adoración judía, como señal perpetua. Ellos tenían que recordar la obra de Dios y adorarle por ello. Que nada, se fijan el énfasis, dice, no trabajarás. Y en Éxodo 20 dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu asno, nada tiene que trabajar ese día. El punto es que los judíos dedicaran el día completo en enfocarlo, en adorar a Dios. Ese era el propósito. ¿Cuál era la condena si no lo hacías? Muerte. ¿Se fijan? No era un día de adoración, de sugerencia, era una ley. Adoras a Dios el sábado o mueres. Para un judío el sábado comenzaba para nosotros lo que es del viernes en la tarde. Usted sabe que el día judío era así. El sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde y acaba el sábado a las 6 de la tarde. Eso lo dice Levítico 23:32. Un día de reposo era de tarde a tarde y no era voluntario, era obligatorio. Déjeme mostrarle un ejemplo de alguien que no lo guardó. Vamos a Números 15, por favor. En Números 15 tenemos una ilustración de alguien que no lo guardó durante el tiempo de Moisés. Números 15, y vea lo que pasó. Números 15:32, dice la Biblia, 15:32 de Números, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Recogía leña. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. O sea, hasta ese momento nadie había roto el día de reposo. No sabían qué hacer con este rebelde. Versículo 35, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. El día de reposo judío no era un juego, era una ley. Obedecías el día de reposo o morías. No era un día que voluntariamente guardaban, era un día que obligatoriamente tenían que guardar. Y si no lo hacían, morían. Cuando este hombre dice que se encontró recogiendo leña, su pecado no era recoger leña, y creo que ya lo has de entender a esta parte del mensaje. Su pecado no era recoger leña. Su pecado era que no cesó de trabajar para adorar a Dios. El pecado es que le estaba dando prioridad a otra cosa, trabajo, en vez de a Dios. Esto quiere decir que este hombre recogiendo leña era un rebelde, era alguien irrespetuoso para con Dios, era alguien ingrato para con Dios porque no estaba reconociendo que lo había liberado de Egipto, era un hombre profano, era un hombre pecador, impío, que se estaba oponiendo a Dios y por eso tenía que morir. Su pecado no era levantar leña, su pecado era en su corazón no dar el lugar de adoración que Dios merecía. Este mismo mandamiento a los judíos de guardar el sábado, Dios lo repite 40 años después en Deuteronomio capítulo 5 a la siguiente generación. Y esto es pacto perpetuo para los judíos. Ellos tenían que guardar el día de reposo. Ahora, hay algo que yo siempre me he preguntado en cuanto al día de reposo. Muchas veces me lo había preguntado, bueno, ¿y qué hacía un judío en el día de reposo? ¿A qué lo dedicaban? ¿Qué cosa hacía un judío? No solo porque nos debe interesar, sino porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué hacían un sábado? Comúnmente los judíos de la palabra de Dios. Hacían tres cosas que la Biblia enseña. Número uno, y más importante, lo que he venido diciendo, los judíos en sábado adoraban a Dios. Adoraban a Dios. Y dice la Biblia que lo hacían por medio de dos formas, su adoración. Primera forma en que adoraban, afligían sus almas por su pecado.
En Levítico 16:31 dice que Dios les mandó ese día a afligirse, a entristecerse por su pecado. O sea, el sábado era un día que adoraban a Dios humillándose ante Él por su pecado. Era un día que reconocían su pecaminosidad ante Dios y venían ante Él a confesarle sus maldades. Era un día de contrición, de arrepentimiento, de tristeza, y eso adora a Dios. Eso adora a Dios. No solamente tenían que afligirse, sino en segundo lugar, como parte de la adoración, tenían que alabarlo. Y el Salmo 92 que leímos hace rato en la lectura es un salmo que se leía en día de reposo. Y dice lo que hacían: cantaban, alababan, sacaban instrumentos, le glorificaban por su misericordia, por su fidelidad, por sus obras. Es lo que hacían el sábado. Adoraban a Dios por medio de, 1, afligir sus almas por su pecado, y 2, alabarle por sus obras. Salmo 92. Ellos adoraban a Dios ese día. Pero no era lo único que hacían, según el registro de la Biblia. En segundo lugar, en un día de reposo normal, los judíos se congregaban. En Levítico 23, 1 y 2 dice que el sábado tenía que haber una reunión pública. Se tenían que juntar para juntos como pueblo expresar su adoración a Dios, su gratitud a Dios. Ese día se reunían, cantaban, alababan al Señor, se cambiaban los panes de la proposición del templo. Y usted recordará, los panes de la proposición eran 12 panes que se cambiaban cada 8 días. Los que se quitaban eran comidos por los sacerdotes, y los que se colocaban calientitos se ponían ahí en el lugar santo. Y esos 12 panes eran una forma de agradecer a Dios por su provisión durante toda la semana. Así que era un día en que ellos se adoraban a Dios, se congregaban como pueblo, y una tercera cosa que hacían el sábado, precioso, ofrendaban. Si usted revisa Números 28, donde Dios ordena las ofrendas, todos los días de la semana tenían que ofrendarse un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, 2 corderos al día. ¿Sabes qué pasaba el sábado, el Shabbat? ¿Sabes qué pasaba? Se duplicaba. Tenían que hacer 2 corderos en la mañana, 2 corderos en la tarde, y lo doble de porción de ofrenda de harina. Era lo doble. El sábado se duplicaban las ofrendas para Dios, lo doble de toda la semana. Era un día de ofrendar, era un día de adoración, de congregación y de ofrendar. Ahora, ¿ya lo ve? No era un día de flojera ni de pereza, era un día bien activo, pero no en trabajo, sino en adoración a Dios. Eso fue el día séptimo de adoración judía. Hay un resumen precioso. Vaya por favor a Isaías 58, vaya conmigo a Isaías 58, y hay un resumen ahí de lo que era el día de reposo. Isaías 58, 13 y 14, este resume muy bien lo que hemos venido diciendo. Isaías 58, 13 dice la Biblia: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo habla. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que era el sábado? Dice Isaías: ese día, pueblo, no pienses en ti, en tu voluntad, en tus palabras. Sigue mi voluntad, sigue mis palabras, deleítate en mí, gózate en mí, dice Dios. Eso era el día de reposo. Un día de deleite, de alegría, de buscar las cosas de Dios, de deleitarse en Jehová. Eso era el día de reposo. Para un judío no era un día de pereza, era un día de adoración, obligatorio si no morías, pero en el cual te deleitabas en Dios como judío, ofrendando, congregando y adorando. Era un día muy activo. El día de reposo, la palabra reposo, tiene que ver mucho con la paz. Paz. De hecho, en el hebreo son palabras muy similares. Paz y sábado o día de reposo.
porque era lo que los judíos tenían que buscar en el sábado, la paz de Dios, la paz de Dios. Salmo 23:1 nos recuerda: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. La palabra reposo transmite paz de Dios. O en Salmo 116:7, cuando dice el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. El día de reposo era un día de comunión con Dios, iglesia, para un judío. Era un día de adoración, de congregación y de ofrenda. Era un día de deleitarse en Jehová, de tener su paz, de deleitarse en su paz. Era un día de adoración a Dios judío. Con el tiempo, con los siglos, se añadió una cuarta acción para hacer en el día de reposo. Y esto fue con el tiempo, porque fue hasta que se compiló el Antiguo Testamento que los judíos comenzaron a colocar el sábado una actividad más, y es leer la ley de Moisés, leer la ley de Dios. Cuando la ley de Dios se tuvo completa en el Antiguo Testamento, se incorporó como una de las actividades que hacer el día de reposo. Por eso Jesús enseñó la ley en día de reposo, según Marcos 1, Lucas 4, Lucas 13, y Hechos 15:21 dice los apóstoles: cada día de reposo se ha leído a Moisés en la sinagoga. Así que con el tiempo se añadió también la lectura de la ley de Dios en el día de reposo. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó? Dios les había mandado un día que lo adoraran, que se congregaran, que recordaran su liberación. Era una ley. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué pasó con ellos? Vaya conmigo a Jeremías 17 un momento, por favor. Y Jeremías, poco antes de ir cautivos a Babilonia, dice lo que ha pasado con el día de reposo. Jeremías 17, versículo 19, dice, Jeremías 17, 19. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos de tu pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, tenían que oír todo mundo, rey, pueblo, todos. Versículo 20, ¿qué tenía que decir Jeremías? Oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Sabe qué hizo Israel? Le dio la espalda al día de reposo. Y darle la espalda al día de reposo para un judío era igual a darle la espalda ¿a quién? A Dios, porque era el día en que lo adoraban. Jeremías dice: no lo guardan. Ahora usted dirá: ¿y por qué no los mataban? Porque los reyes y sacerdotes tampoco lo guardaban. Todo mundo lo quebrantó. Por eso se fueron a Babilonia, cautivos, por no guardar el sábado. Fue la disciplina que Dios dio a ellos por no guardar el sábado. Quebrantaron. Durante el tiempo de Moisés no obedecieron. Durante el tiempo de los jueces no guardaron el sábado. Durante el tiempo de los reyes no guardaron el sábado. Y aún cuando regresan de Babilonia, todos heridos de cautiverio por 70 años, en el retorno, Nehemías 13 dice que los que regresaron tampoco estaban guardando el sábado. Una rebeldía total de Israel. Por eso, en los tiempos de Isaías, Dios dice esto. Dios le dice al pueblo esto: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Te fijas? Dios dice: ustedes no han guardado mi ley. Y lo que hacen hipócritamente no lo soporto. ¿Sabe por qué estaban haciéndolo así? Porque algunos iban y guardaban el sábado, pero en sus vidas había homicidio, adulterio, fornicación,
idolatría, pero el sábado iban a guardarlo. Y Dios dice, aborrezco eso, aborrezco tu día de reposo como lo guardas, porque eso no es adorarme, eso no es adorarme. Ellos debían haber guardado el sábado, pero no lo hicieron. ¿A qué extremo llegó? ¿Hasta qué punto llegó esto, iglesia? ¿Cuál fue ya el punto peor de esto? Bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesucristo se encuentra con los religiosos que guardaban el día de reposo, lo que tenemos es un caos, un caos. Mateo capítulo 12, mírelo un momento, por favor. En Mateo 12 tenemos una ocasión en que Jesús es confrontado por el día de reposo. Mateo capítulo 12 nos narra el caos que había ya en tiempos de Cristo respecto a esta celebración del Shabbat. Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Espera un momento ahí. Los discípulos van caminando y van pasando por los sembrados y había unos canales donde se araba y había las cosechas. Y los discípulos comienzan a caminar con Jesús por esos canales entre el campo. Y dice el versículo que comienzan a arrancar espigas y a comer. Pregunta número 1, ¿estaba eso realmente prohibido por la ley de Dios? Respuesta, no. Deuteronomio 23:25 permitía hacerlo, es decir, arrancar espigas. Y Éxodo 12:16 dice que en el día de reposo podías cocinar tu comida. Así que los discípulos y Jesús no estaban rompiendo el día de reposo. ¿Qué es lo que estaban rompiendo? Versículo 2 dice, viendo los fariseos, acusaron de que estaban rompiendo el día de reposo. No, ellos no lo estaban rompiendo. Lo que pasa es que cuando llegamos al Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, el día de reposo se pervirtió. Los religiosos lo cambiaron, lo alteraron, lo modificaron. En vez de ser un día para adorar a Dios, lo convirtieron en un día de esclavitud, de legalismo y de prohibiciones. Según los rabinos, los judíos religiosos instituyeron 39 acciones prohibidas en el día de reposo. Eso no lo dijo Dios, eso lo pusieron rabinos. 39 acciones básicas prohibidas en el día de reposo. Por ejemplo, no podías cargar cierta cantidad de peso, podías caminar solo cierta cantidad de pasos, no podías mirarte al espejo en sábado, no podías romper un huevo en sábado, no podías hacer muchas cosas en sábado. Ellos prohibían todo lo que tuviera que ver con cosechar. Por ejemplo, los rabinos en día de reposo prohibieron cosechar, trillar, aventar y cocinar, lo básico para un judío para comer. No podían cosechar, arrancar los frutos, no podían trillar, aplastarlos para quitarles la cáscara, no podían aventar con el aire para que quitara la cáscara y quedara el puro grano, y no podían cocinar. Todo eso estaba prohibido por los rabinos en el día de reposo en los tiempos de Jesús. Entonces, cuando los fariseos ven a Jesús con sus discípulos yendo por el camino y arrancando y comiendo, para un fariseo, número 1, están rompiendo la regla de cosechar porque están arrancando. En segundo lugar, están rompiendo la regla de trillar porque con sus dedos lo están aplastando. En tercer lugar, están rompiendo la regla de aventar porque seguramente le soplaban y ya era pecado en día de reposo. Y por último, junto con todo eso, se habían preparado una comida, así que estaban pecando en el día de reposo. Cuando llega el tiempo de Jesús, el día de reposo se ha pervertido y se ha convertido en un día exagerado de prohibiciones exageradas que Dios nunca mandó. De ser un día de bendición, pasó a ser un día de carga. De ser un día de adoración, pasó a ser un día de legalismo, de hacer obras, de prohibirte, de no hacer. Habían convertido el día sábado en esclavitud, en restricción. Por eso siempre están acusando a Jesús. No guardas el día sábado. Tus discípulos no. Por eso en Lucas Jesús sana a una mujer y muy celoso el encargado de la sinagoga sale: a ver, pueden venir a ser sanados de lunes a viernes, pero no el sábado. Qué celoso, ¿verdad? Pero celoso para mal.
porque Dios no había mandado eso. En tiempos de Cristo habían pervertido el día de reposo, haciéndolo otra cosa distinta a lo que Dios les había realmente mandado. Escucha esto, iglesia, escucha esto. ¿Qué es lo que he querido venirte diciendo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo esto. Dios instituyó el día de reposo para conmemorar por su creación y lo instituyó como una ley a Israel. A Israel. Pero Israel lo desobedeció, lo quebrantó. Y en tiempos de Cristo, de plano, lo pervirtió. Dios lo instituyó, Israel lo quebrantó y en tiempos de Cristo se pervirtió. Eso es lo que pasó con el día de reposo. Eso es lo que pasó con el día de reposo. Una vez más, ¿los cristianos somos mandados por Dios a guardar el sábado? Los creyentes debemos observar el sábado hoy. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Guardar el sábado no es más un día de adoración para los cristianos. El sábado, el Shabbat, era sombra de lo que habría de venir, según Hebreos. Y lo que habría de venir es Cristo. Y con Cristo eso se acabó, el día sábado se acabó. Ahora, sí, hermanos, Dios debe ser glorificado todos los días, ¿cierto? Dios debe ser adorado todos los días. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Dios debe ser adorado diario, pero otra cosa es el día de adoración congregacional. Y para los cristianos no es el sábado. Los creyentes no somos llamados a guardar el sábado, fue a Israel. Y ellos tenían que adorar a Dios obligatoriamente y para conmemorar su creación. Pero no fue para nosotros. Ningún gentil en la Biblia fue obligado a guardar el sábado. Ninguno. Dios no lo mandó en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo en el libro de Hechos llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga en día de reposo, era por estrategia, para captar judíos, no porque se reunía los sábados. Era una estrategia de Pablo, pero no hay ninguna ocasión en el Nuevo Testamento que un creyente se reúna o Dios le mande a reunirse en sábado. Lo que sí hay es que si alguien quería imponer reunirse en sábado, Dios dice, ese es un mandamiento de hombre. Marcos 7, mandamiento de hombre. Pablo aquí, filosofía mundana. No te pueden imponer reunirte en sábado. No te pueden imponer. De hecho, Pablo cambió todo su judaísmo por el amor a Cristo. ¿Se acuerda? Filipenses capítulo 3. Pablo guardaba el sábado, celoso del sábado, circuncidado del linaje de Israel. Todo lo que como fariseo Pablo hizo, todo eso lo cambió por Cristo. Hebreos, la carta a los Hebreos, es la carta que comunica que el antiguo pacto ya pasó y quedó caduco. Ahora el nuevo pacto en Cristo es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:16. El antiguo pacto ya pasó. El día de reposo, el sábado, ya pasó. Ya pasó. En Cristo se acabó. Hoy es un nuevo pacto en la sangre de Cristo. No tenemos por qué guardar el sábado. Y aunque haya 22 millones de personas en el mundo que crean que se guarda el sábado, son 22 millones de personas endurecidas en su corazón. Y muchos de ellos porque no han leído las Sagradas Escrituras. Incluso durante el Nuevo Testamento hubo herejes que quisieron someter a los cristianos al día de reposo. Déjeme darle esto último. Abra su Biblia en Hebreos, en Gálatas, perdón. En Gálatas. En el tiempo del Nuevo Testamento hubo personas que quisieron imponerle a los cristianos guardar el sábado. Y esto fue lo que pasó. Gálatas 4, versículos 8. Gálatas 4:8 dice Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Habla del judaísmo, dentro de lo cual era el día de reposo. Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo está diciendo, ustedes otra vez están queriendo volver a guardar lo viejo.
Los rudimentos viejos los están queriendo volver a guardar ahora. Y dice Pablo en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado. Qué fuerte, ¿verdad? Híjole, Gálatas, parece que les prediqué en vano. No entendieron que eso de guardar los días ya pasó. Ya pasó. En tiempo de los Gálatas había gente que estaba queriendo imponer a los cristianos guardar el sábado. Y eso se enfrentó por Pablo como un ataque a la doctrina de Cristo. Capítulo 2 de Gálatas, mire por favor, Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, hablando Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso quiere decir, Tito, no. Los de Jerusalén nunca lo obligaron a circuncidarse, ni a guardar el sábado, ni a nada de judío, porque él era griego, era gentil. Pero, mire lo que dice Pablo, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir la esclavitud. O sea, Pablo está diciendo, había hermanos espiando a ver si guardábamos o no la ley de Moisés, que quieren reducir la cristiandad a esclavitud. ¿Y cómo le llama Pablo a estos hermanos? Falsos hermanos. Creo que así le llamaría Pablo a los adventistas del séptimo día. No son primos, no son hermanos, son falsos hermanos que quieren imponer el sábado y muchas otras cosas judías. Pablo dice, no, eso es esclavitud. Y tenemos libertad. ¿Se fija esas palabras? Quieren reducir a esclavitud la libertad que tenemos en Cristo. Y finalmente capítulo 5, una porción más ahí de Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Aquí no es la esclavitud del pecado, aquí es la esclavitud de la ley de Moisés. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Pablo está usando la circuncisión como uno de los ritos judíos que ya no valía la pena guardar. Ya no valía la pena, incluyendo el sábado. Y Pablo dice, si guardas el sábado, si te circuncidas, si no comes puerco, de nada te aprovecha. Eso ya pasó. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. A ver, ¿puedes? ¿Puedes guardar toda la ley? Y la respuesta es no. Nadie puede guardar toda la ley, porque la ley lo que refleja y manifiesta es que somos pecadores. Pablo dice, ya no vale la pena guardar los ritos judíos. Cristo ha venido a abolir todo eso. Un cristiano ya no necesita observar el sábado. Tanto así fue el pleito, hermanos. Vaya esta última cita, que en Hechos capítulo 15, vaya para allá conmigo, le llevo esta última cita, es la última. Que en Hechos capítulo 15 hubo un conflicto a causa de esto. La pregunta era, ¿los cristianos tienen que guardar el sábado? Y eso fue lo que se trató en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Estaba viendo tantos conversos gentiles que llega un momento en que los apóstoles dicen, a ver, ¿y les vamos a obligar a guardar la ley? Si son gentiles, que guarden o que no la guarden. Y eso fue el concilio de Jerusalén en Hechos 15, versículo 1. Sígame por favor nada más. 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo mismo que dicen hoy los adventistas. Si no eres del sábado, eres del diablo, es lo que básicamente dicen. Si te reúnes en domingo, eres del diablo. Si te reúnes en sábado, eres el pacto eterno con Dios. ¿Y qué dice aquí? Lo mismo esos falsos hermanos. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Mire, por favor, avance al versículo 12. Entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuántas almas habían ganado Pablo? Baje al versículo 28. Porque ha parecido bien, esto fue su conclusión de ese concilio, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, 2 puntos, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. A ver, acabó el concilio y se le impuso a los gentiles guardar el sábado. No. ¿Se le impuso a los gentiles circuncidarse? No. Los apóstoles concretaron esa reunión diciendo, ¿saben qué? Los hermanos gentiles no van a guardar los ritos como nosotros. No se lo impongan. No. Solamente si quieren, y este es en tono amable, absténganse de sacrificado a ídolos, absténganse de ahogado, absténganse de sangre, porque eran cosas que si lo hacían les iban a ayudar a relacionarse con otros cristianos judíos. Pero nunca les mencionan ahí, guarda el sábado. Los apóstoles no impusieron el sábado a los gentiles nunca. Aquí tenemos, hermanos. Hay un día del Señor, pero no es el sábado. Sí, Dios lo instituyó como para recordar su creación en Génesis 2. Lo legisló a Israel por un tiempo, pero hoy ya nadie te puede obligar a guardar el sábado. ¿Qué pasó con el sábado entonces, hermanos? ¿Qué pasó con el sábado? Se anuló, se abolió, pasó, acabó. Incluso los judíos hoy no tienen por qué guardar el sábado, hoy, porque estamos en la época de la gracia, de la iglesia. Hoy los judíos no tienen que guardar el sábado, ni ellos. Hoy los judíos tienen que creer en Cristo, convertirse y asistir a una iglesia. Es lo que tienen que hacer los judíos. Ni ellos tienen que guardar el sábado hoy. Lo guardarán en el milenio, pero hoy no, porque es la época de Cristo en la iglesia. La salvación está en Cristo, el antiguo pacto ya pasó. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Somos mandados a guardar el sábado? No. La Biblia entera dice que no. Fue para Israel, no para la iglesia. De hecho, hoy es un legalismo que ataca la doctrina de Cristo a quien lo quiere imponer. Nadie os juzgue en día de reposo. Ahora, también, ¿es pecado si la iglesia hace una actividad especial en sábado? No, tampoco. ¿Entiende eso? O sea, no somos obligados a guardar el sábado, pero si un día tenemos un culto el sábado, no es pecado. Pero no ha mandado Dios a guardar el sábado como día de adoración de iglesia. No. Estaba tan tentado a ponerle este tema de título, ¿por qué no soy adventista? Pero no le puse así. Pero espero que usted entienda por qué no somos adventistas. ¿Cómo debemos ver el sábado hoy? Es un día hermoso, es un día que puedes recordar la creación, es un día que puedes ver el mar y agradecerle a Dios lo que hizo todo en 6 días. Es un día que puedes agradecerle por su majestad, por su poder. Es un sábado. Un día precioso para recordar la creación de Dios, para agradecerle, para disfrutarla. Pero hay otro día para adoración como iglesia. Hay otro día como adoración congregacional. Y de hecho no es solo otro día, es un nuevo día para adorar como iglesia. ¿Cuál es ese día que debemos observar los cristianos? ¿Por qué es ese día? ¿Y qué dice la Biblia de ese día? Es lo que estudiaremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre Santo, era necesario escudriñar en tu palabra lo que dices respecto al sábado, porque hay tantas personas que hemos tenido alguna confusión en algún momento en nuestras vidas respecto a esto. Y tu palabra es tan clara, es tan completa y tan tajante,
que tú quisiste que tu pueblo Israel te adorara por las maravillas que habías hecho entre ellos. El pueblo no lo hizo, lo quebrantó, fue disciplinado, lo pervirtió. Pero hoy a la iglesia, en el nuevo pacto en Cristo, las cosas cambiaron. Tú las cambiaste, Señor. Ahora en Cristo Él es nuestro reposo, ya no el sábado. Y el día de adoración como iglesia ha cambiado. No es el día de la adoración judía. Te pido, Señor, que nos des la correcta visión del domingo. Señor, estamos aquí y a algunos les cuesta, algunos con hambre, con sueño, porque ha sido una semana tan ardua, tan difícil, que es comprensible. Pero te pido que nos ayudes a ver el domingo como tú quieres que lo veamos. Señor, tú no quieres que lleguemos aquí con el último chorrito de fuerza. Tú no quieres que lleguemos aquí débiles, somnolientos, distraídos, interesados en otras cosas. Señor, si Israel hacía eso el sábado, ¿qué más no nos demandas a nosotros en domingo? Hoy hay gente que ni siquiera cesa sus trabajos para adorarte en domingo. Hoy hay gente que no le importa que sea domingo. No te adoran, se paran tarde, lo ven como día de descanso. Danos la correcta visión del sábado y del domingo. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y permite que tu palabra nos lleve a ser una iglesia que te adora verdaderamente en el día que tú has puesto para la iglesia. Así con ojos cerrados, un minuto nada más, iglesia. Con ojos cerrados, escucha esta invitación. Dios nos llama a adorarle. Seas judío, seas gentil, Dios llama a adorar. Que lo adores a Él. Hoy la adoración a Dios es en Cristo y es de corazón. Y aunque un día es para que lo hagamos como iglesia, en tu corazón debes adorarlo todo el tiempo, todos los días, de noche y de día. ¿Por qué no empezamos al estudiar este tema a humillar nuestro corazón, a decirle a Dios, Dios, yo quiero adorarte? Entiendo que hay un día para adorarte como iglesia, pero debo adorarte siempre personalmente. De forma individual debo adorarte siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, con mi hablar, con mi pensar, con mi forma de trabajar, con mi forma de tratar a otros, con mi forma de conducirme. Debo adorarte en toda mi vida, porque si como o bebo o hago cualquier otra cosa, la tengo que hacer para tu gloria. ¿Por qué no comienzas diciéndole eso al Señor? ¿De qué sirve que tú sepas que hay un día de adoración como iglesia si no lo adoras primero tú? ¿De qué sirve que sepas que hay un día para adorar como iglesia si no comienzas en tu corazón tú? Primero empecemos diciéndole a Dios, Dios, yo quiero que mi vida sea para adorarte a ti. Quiero humillarme ante ti, quiero reconocerte a ti. Quiero bendecir tu nombre con todo mi ser. Te voy a pedir que te pongas en pie, pero no lo hagas de forma superficial, de forma automática, de forma por compromiso personal con otros, sino con un compromiso con Dios. No te pongas en pie de forma solamente por hacerlo. Pero si quieres adorar al Señor y reconoces no que hay un día para adorar a Dios, sino que toda tu vida es para eso, ponte en pie conmigo. Y digámosle al Señor juntos, Señor, quiero que mi vida te adore. No solo un día, todos los días. Ponte en pie si es así tu deseo conmigo. No lo hagas de forma legalista, mecánica, de imposición. No estoy diciendo que los que se paren lo están haciendo perfecto, no. Estoy diciendo que los que se paren lo anhelamos hacer, deseamos hacerlo y queremos adorar al Señor. Y que entendemos que venimos aquí para adorarle, pero que el martes y el jueves trabajamos, entramos y salimos también para adorarle. Ojalá que entiendas, amado hermano, que tu vida es para adorar a Dios. Y aunque hay un día que lo hagamos como iglesia, todos los días son para adorarle de forma personal en tu corazón. Ponte en pie si quieres hacerlo.
Y así, en nuestro corazón, le adoramos. Padre, perdónanos porque entre semana no te buscamos como debemos. Perdónanos porque muchas cosas ocupan nuestra mente y nuestro corazón y somos como los judíos levantando leña, olvidándonos de ti. Somos como esos judíos olvidándonos del domingo porque nos importa más el trabajo, nuestra salud, nos importa más ir a la playa, nos importa más lavar ropa. Señor, qué avergonzados estamos, qué avergonzados. Señor, en muchas formas somos peores que Israel, porque nosotros tenemos toda la revelación y aún así no guardamos el día que nos has mandado. Señor, perdónanos, porque si no te adoramos el domingo, ya me imagino lo que hacemos el resto de la semana. Si nos cuesta tanto pararnos, alistarnos, desayunar y venir a tiempo, ya ni me pongo a pensar qué hacemos entre semanas, Señor. ¿Qué tampoco te estaremos adorando entre semana? Oh Señor, danos la correcta visión de la adoración y danos la correcta visión del domingo, para que no vengamos a dormirnos, para que no vengamos a cumplir un rito, para que no vengamos al templo, para que vengamos los templos a adorarte a ti. Ayúdanos a ver el domingo como tú lo ves. Pon en nosotros la correcta visión de esto, Señor, para que te adoremos como quieres. Te damos la honra y la gloria y ayúdanos a los que estamos de pie a adorarte como lo mereces. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.